la 89.5 de Radio María. Damos inicio al programa de los días martes y jueves. Ayúdanos a sentir la belleza de creer en ti. Vuelve a casa. Te suplicamos, quédate con nosotros, Señor. Tu Espíritu envíanos. Quédate con nosotros, Señor. Fortalece. Muy buenas tardes, querida familia Maulina y sus alrededores. ¿Cómo estás, Vicente? Bien, muy contento de estar aquí nuevamente. Nuevamente, y esta vez estamos solitos, pero siempre acompañados con la presencia del Señor. Y bien, esperando a Manuel, que ya debe venir en camino para que se queden los controles, ¿cierto? La semana pasada tuvimos una grata visita de estas hermanas misioneras de María. Un programa muy ameno, muy acogedor, en donde hemos conocido más en profundidad la misión de ellas en nuestra ciudad. Cómo sintieron el llamado, cada una de ellas contaban su propia experiencia, y así también la semana anterior a esta, la subanterior, tuvimos las hermanas también, Las monjitas de la misericordia de Jesús. Exacto. Y hoy día ya vamos a preparar un tema que está ya en el aula Vicente, en el cual es muy interesante, ¿eh? Si uno lo menciona, le da el título del tema. Algo parecido ocurrió con el tema del demonio. Sí. Uno mencionaba demonio y wow. Sí, como que a nadie le gusta mucho la palabra. El tema de ahora se llama Las sectas nos invaden. Las sectas nos invaden. Claro, como tú bien dices, Marco, es un tema bastante complejo porque a nadie le gusta que lo tilden de secta. Pero es un tema que yo creo que tenemos que ver como iglesia, como sociedad, sobre todo en algunos pueblos más pequeños como el caso de Constitución, donde realmente existe una gran oferta como un supermercado de la fe, donde han aparecido muchas iglesias. Yo no sé, aquí en Constitución estamos hablando, yo no creo equivocarme, pero deben haber unas más de 50 iglesias distintas, templos de diferentes religiones, entre evangélicos, testigos de Jehová, mormones. Es impresionante, prácticamente en cada esquina uno puede encontrar un templo diferente, con una denominación diferente, y que prácticamente se van de a poco transformando en iglesias en la medida que pasa el tiempo. Pero parten como secta. Y la verdad que queremos primero partir definiendo lo que es una secta. La palabra secta viene del latín sequor, que es marchar detrás, seguir a un maestro particular, como en sector, es cortar, separar de un tronco principal. Entonces, como ustedes pueden presumir, digamos, la Iglesia Católica, como lo hemos dicho en otra oportunidad, es la iglesia fundada por Cristo. Y de aquí, digamos, 16 siglos después empiezan a aparecer una serie de iglesias diferentes que evidentemente parten como sectas porque se separan de la iglesia católica que fundó el mismo Jesús. Y así, por ejemplo, nombrábamos el caso de los anglicanos, que debido a Enrique VIII, que tenía como 6 matrimonios, él quería, digamos, volver a separarse, y como el Papa no le da la venia, él decide separarse de la Iglesia Católica y formar la Iglesia Anglicana en Inglaterra. Y esto yo creo que, junto con Martín Lutero, quizás ha sido uno de los grandes errores, no sé cómo llamarlo, pero ha tenido un efecto en cadena que hoy día tenemos una iglesia, una serie de iglesias cristianas que la gente realmente, yo creo que se confunde. Yo creo que estamos dando una muy mala señal. O sea, eso es lo que, en el fondo, lo que nosotros queremos transmitir hoy día. ¿Qué señal le estamos dando al mundo, a las personas que no creen? ¿Qué testimonio, en el fondo, si Jesús formó una sola iglesia con un solo evangelio, que venía 16 años, digamos, en forma ininterrumpida, que él dijo, bueno, este es Pedro, aquí voy a formar mi iglesia, esta es mi piedra? Y resulta que hoy día tenemos, mira, aquí solamente en Chile tenemos 3.000 iglesias evangélicas distintas. 3.000. Después estaba leyendo que en Estados Unidos hay 35.000 iglesias evangélicas distintas.
Entonces, de aquí empiezan a nacer otras ramas también. Después, en el siglo XVIII, XIX, aparecen los testigos de Jehová, aparecen los mormones, y todos, digamos, con un discurso distinto, como dando la solución a los problemas. Entonces, claro, la oferta es muy atractiva, pero y parten de una premisa que es muy equivocada, que yo creo que eso es el centro de lo que queremos hacer notar hoy día. Ellos cometen un gran error de pensar que solamente la Biblia basta. Es decir, ellos dicen, yo interpreto la Biblia de esta manera, por lo tanto, yo tengo que crear una iglesia que se adecue a lo que yo necesito, y van buscando en el fondo una iglesia como a ellos les acomoda. Vamos buscando entonces a ver dónde me voy, dónde como buscando un Dios a mi medida, una iglesia a mi medida. Entonces, ¿se imaginan ustedes lo que es que cada persona agarre una Biblia y la interpreta a su manera? O sea, tendríamos millones de iglesias distintas. Bueno, y es lo que está sucediendo. Entonces nosotros, este programa justamente, más que entrar en debate, porque es difícil realmente conversar con algunas personas de este tema, pero es como decirle, por favor, paremos esta cosa de dividir cada día más a la iglesia de Cristo, la única. O sea, yo creo que en su fuero interno todos saben, cuando dice en Mateo 24, Jesús le da la función a Pedro de fundar su iglesia. Yo creo que eso no se puede rebatir. Entonces, es un poco lo que queremos transmitir hoy día. No sé qué opinas tú, Marco, de esto que estamos hablando. ¿Qué te parece el tema de las sectas? ¿Qué te produce a ti este hecho de esta oferta tan grande de iglesias que aparece hoy día? Es que mira, para el ser humano hoy en día es lo más sencillo. Porque si bien vemos nosotros lo que está ocurriendo en el interior de nuestra iglesia, ya sea por todos los casos que hemos mencionado, la persona no prefiere no hacerse partícipe de esto. Y dice, esto no me gusta porque yo veo tal cosa, y hace un pie a un lado y ve otra que es más atractiva para él. Entonces eso es fácil, dar un paso al costado. Pero él no recuerda que es parte de esta misma iglesia. No, y lo más curioso Entonces, de todo, que hay una utopía, porque piensan que por irse a otra iglesia, yo no sé, piensan que se van a encontrar con ángeles del cielo. Se encuentran con los mismos seres humanos, con los mismos pedófilos, con los mismos sinvergüenza. Entonces, somos seres humanos que formamos esta iglesia, digamos, y entonces se van a otra iglesia buscando qué es, y en el fondo van a encontrarse con seres humanos pecadores igual que uno. Entonces, esto es una familia. Jesús es como la familia de uno. Yo creo, nosotros cada uno nos pusieron en una familia y no tenemos la posibilidad de salirnos de ahí. O sea, yo no puedo cambiar a mi papá, no puedo cambiar a mi mamá. Tengo que luchar dentro de la iglesia. Pero yo no puedo pensar que porque me voy a otra iglesia, que no tiene, digamos, muy pocos años, va a ser la solución a los problemas. Entonces, es como buscar soluciones muy acomodaticias. Entonces, yo creo que ahí, digamos, la gente cae en un error. Así que, bueno, vamos a tocar varios temas hoy día y vamos primero que todo a un poquito a dilucidar qué es lo que significa una secta. ¿Por qué es lo cómo podríamos definir una secta o cómo podríamos reconocerla? Las sectas en el fondo tienen diversidad de estructuras. Hay algunas que son de estructura claramente piramidal, como son los testigos de Jehová. Hay otras que tienen una estructura, por ejemplo, claramente religiosa, como son los mormones. Mientras otras sectas, en el fondo, como el yoga o creencias orientales, nos proponen, digamos, soluciones a través de estas como formas deportivas, un poco de llamarlo así, para llevar una cierta espiritualidad. Porque yo quería destacar eso, el ser humano siempre está buscando a Dios. Por lo tanto, al cerrar la puerta a la Iglesia Católica, ¿qué es lo que hace? Empieza a buscar por otros lados, porque el alma de uno necesita, digamos, llenar ese vacío. Entonces, como viene toda esta batalla contra la Iglesia Católica, empiezan a buscar por distintos caminos tratando de buscar soluciones a ese vacío que tienen en el alma. También aparecen, por ejemplo, sectas puramente de carácter comercial, como son la cienciología, que está muy de moda hoy día, sobre todo la gente de la televisión. Y así una diversidad de grupos que pueden ser incluso de corte político o hasta de grupos neonazis.
es difícil decir secta sin caer en un tono despectivo, pero solamente no queremos hablar con tono despectivo, simplemente señalar que son personas que se han separado de la iglesia original. Como estábamos diciendo, esta forma social se separa de un grupo preexistente y generalmente siguen una persona muy carismática en sus enseñanzas, que puede ser, como decíamos, de corte religioso o de corte político. Incluso podemos definir que en los primeros años de la misma Iglesia Católica también los mismos apóstoles hablaban de sectas, porque rápidamente empezaron a aparecer grupos distintos que proponían otro evangelio al que proponían los mismos apóstoles. Entonces habían disidencias y grupos heréticos que ya habían surgido en los principios de la misma iglesia. Y así como, bueno, llegamos, como les decíamos, al siglo XVI, en que aparecen los luteranos, los calvinistas, los anglicanos y una serie de otras sectas que producen esta gran división que hemos estado hablando. Ahora, algunas características de la secta religiosa. Generalmente son grupos religiosos pequeños que parten con mucho entusiasmo y en el fondo como que hacen pensar a las personas que ellos tienen la solución a todos sus problemas, ¿verdad? Como que en el fondo les dicen, mira, vengan para acá, ustedes van a ser muy exclusivos, aquí nosotros somos casi perfectos. Mire lo mal que está la gente en la Iglesia Católica, mira los errores que cometen. Entonces, así en el fondo actúan de una forma muy comunitaria, en pequeños grupos, y también que aparecen como grupos de protesta, como protesta contra todo lo establecido, contra el orden social y religioso. Y también como un mensaje siempre muy apocalíptico, tomando también la Biblia en una forma muy fundamentalista. Así que el problema es que estos tipos de sectas van dejando conceptos muy básicos que necesita el ser humano, que son la verdad, la iglesia, la patria, la cultura y todo lo que puede exigir un esfuerzo, argumentando que en el fondo todas las religiones dan lo mismo y que hay que atribuir sus divergencias a equívocos ya superados. Ahora, características de una secta: autonomía. Ellos se sienten como que son en el fondo totalmente aislados, como que, por decirlo así, ellos se mandan solos, son un grupo especial, sienten un rechazo generalmente hacia la sociedad. También hay un mensaje salvacionista. Ellos dicen, nosotros somos los elegidos. Es muy común escuchar de repente a los testigos de Jehová que ellos hablan como que ellos son buenos y que ellos son los salvos. De hecho hablan de 144.000 individuos que son los elegidos. Curiosamente los testigos de Jehová creo que son como 500.000 en el mundo. O sea, yo no sé para qué meten más gente porque ya no caben. Entonces, porque son 144.000 los elegidos. Entonces hay como contradicciones muy fundamentales. Y lo que estamos hablando, Marco, yo creo que no es menor, porque fíjate que la única iglesia que hace misa es la Iglesia Católica. Solamente un sacerdote puede hacer misa. Y resulta que Jesús lo dijo claramente: coman mi cuerpo y beban mi sangre por el perdón de los pecados. Yo no sé cómo expresar un poco la importancia de lo que es la misa, Marco. Yo no sé si tú le podrías contar a la gente qué es lo que para ti es una misa. Mira, antes de tratar de explicar personalmente lo que es para mí la misa, yo creo que dentro de nuestra iglesia existe un desconocimiento muy acabado de esto. O sea, somos pobres en catequesis. Por supuesto. ¿Ya? Y todos estos hermanos que han elegido otro tipo de iglesia, para no llamarla religión, otro tipo de iglesia, son porque estas otras personas encausan en ciertos hechos y caen en la duda. Siembran la duda. Nosotros, exactamente, siembran la duda, y como estas personas no somos, podríamos decir, de Biblia, o somos estudiosos, o somos preparados. No sé, ejemplo, catequesis para bautismal. Son 2 charlas bautismales. En las 2 charlas se habla lo que es el amor, ¿ya? Porque no se habla específicamente de qué se trata este sacramento, sino que tratan de embaucar y informar el por qué existe nuestra Iglesia Católica.
Esa es la primera charla. Y la segunda, ya van colocando unos temas más de acorde al sacramento que van a recibir. Pero esto, ¿por qué se debe a esto? Porque muchas personas no han ido, no sé, pues de la última vez que recibieron su primera comunión o recibieron el sacramento de la confirmación, de ahí no pisaron nunca más un templo a compartir una iglesia, perdón, compartir una misa, una colectiva. Entonces, estas personas tienen un desconocimiento general, global, que siembran la duda. Que llegue una persona a la puerta, hola, ¿qué tal? Mira, queremos compartir este texto bíblico, mira lo que dice acá, que ustedes no darán falsas imágenes. La típica. La típica. Y mira, ¿y ustedes por qué están ahí con San José, San Pedro? Sacan frases aisladas de la Biblia. Exactamente. Sin ningún Sumamente contexto, aislado. digamos. Entonces, claro, la gente que a veces por desconocimiento... Por desconocimiento. Y yo Entonces, quiero decir, ahí viene el enganche de estas personas, pues. por supuesto. De estas personas, ¿cierto? Que ellos saben que nosotros, la mayoría de los católicos, somos ignorantes en estos temas. Porque somos flojos. Claro. Somos bastante dejados. Entonces, ¿saben dónde encauchar y dónde encauzarse en ese aspecto? Sí, yo creo que eso primero, la primera arma es que un católico tiene que saber la Biblia, conocer su iglesia, porque en la medida que uno conoce la iglesia, no se deja, digamos, engañar por falso profeta, digamos. Porque realmente, no es por nada, pero ¿qué busca esta división tanto de la iglesia? ¿Qué es lo que buscan los pastores? ¿Qué es lo que hay detrás? Porque si tú te fijas, al final son como verdaderos boliches. O sea, yo pongo una iglesia porque me genera un beneficio económico. O sea, digamos las cosas como son. 10%, el diezmo que recibe cada pastor no va para obras sociales. Eso lo ocupan ellos para sus ingresos personales, ¿te fijas? Porque generalmente son personas casadas, que tienen hijos y que tienen un vivir bastante bueno, ¿te fijas? Entonces, yo creo que, como conversábamos el otro día, el demonio divide. Y Jesús fue bien claro. Él dijo, yo quiero leer aquí una frase que dijo Jesús y que yo creo que un poco grafica lo que nosotros queremos transmitir con este programa. Dice así en Juan 10:16, dice: tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también me es necesario traerlas, y oirán mi voz, y serán un rebaño con un solo pastor. Entonces, querido hermano evangélico, por favor, lean bien la Biblia. Cuando ustedes se ríen del Papa, dice claramente aquí, Jesús mismo lo dice, ustedes serán un solo rebaño con un solo pastor, que es justamente lo que hace la Iglesia Católica. Entonces, por favor, no dividamos más la Iglesia, no hagamos más daño, porque si realmente el interés de ellos es evangelizar, uno tiene que evangelizar con hechos, mostrando unión, no mostrando estas diferencias. Nosotros realmente lo que deberíamos combatir, no es la palabra, sino que atraer a las personas que se han alejado de Dios. Todas esas personas que necesitan tanto, el mundo necesita tanto de Dios hoy día. Y resulta que justamente por todos estos malos mensajes, esta distorsión de los mensajes, la gente se empieza a alejar y así mismo se empieza a enfermar. Entonces, mire, yo quiero repetir una palabra muy dura que dijo un gran santo, San Agustín, en el siglo XIII. Él dijo: la iglesia es santa y prostituta. Santa porque fue formada por Cristo, y prostituta porque está formada por hombres. Entonces, por favor, no tratemos de pensar de que si yo me voy a una iglesia porque me voy a encontrar con un ángel del cielo. Se va a encontrar con el mismo tipo que estaba en la iglesia católica, que tiene los mismos problemas, los mismos pecados, pero el problema va a ser que no va a tener ningún sacramento. O sea, yo creo que no es menor este tema, y yo marco lo que te comentaba de la misa. Oye, la misa es lo que en el fondo sostiene el mundo. La misa es lo más grande porque es Jesús que se sacrifica día a día por la remisión de nuestros pecados. O sea, Jesús nuevamente vuelve al Calvario en cada ocasión en que el sacerdote hace la consagración de la hostia. Entonces, te fijas que lo que está sucediendo ahí es una cosa que es difícil de mencionar, pero yo he escuchado místicos, personas que, incluso hay una película muy linda que se llama El Gran Milagro, que lo que ocurre en una misa es tremendo, y eso solamente lo hace un sacerdote. Entonces, qué gran daño le estamos haciendo al mundo, a nosotros mismos, con estas cosas de tergiversar la palabra del Evangelio.
y no solamente es donde uno comparte el cuerpo y la sangre de Cristo. En un momento donde tú te liberas de un perdón. Pides perdón al comienzo. Te preparan para todo esto. Te alimentas con la palabra. Exacto. Oras por los que sufren. Y también oras por los que ya partieron. Y también te reconcilias. La paz. Exacto. O sea, no es solamente alimentarse del cuerpo y la sangre de Cristo. Hay todos unos rituales que te hacen ser tan completa la misa. Entonces cuando uno le dice, no, para mí es una fiesta. No es solamente una fiesta. Es el culmen de nuestra vida, de nuestra fe católica. Es donde como iglesia nos unimos en son a lo que se expone el sacerdote en aquel momento, con el cuerpo y la sangre de Cristo. Bien, pues, Vicente, bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis con el tema del día de hoy, pero antes vamos a dar algunos pequeños avisos, porque tenemos un fin de semana bastante movido. Ya, vamos a comenzar que este día jueves, después de las misas de las 20 horas, vamos a tener un Vía Crucis luminoso. ¿Ya? Y esto, el recorrido va a ser alrededor de la Plaza de Armas. Qué bonito. Entonces, se invita a toda la comunidad que preparen sus farolitos, ¿cierto? Vayan ya con sus intenciones, porque este Vía Crucis luminoso es justamente para eso, como intención. Yo voy a dar este Vía Crucis, me estoy preparando en tiempo de Cuaresma, pero quiero darlo, no sé, por mi perdón, o por mi familiar que está enfermo, o por aquel que está lejos de nuestra iglesia. Esa luz le va a llevar paz y bien a la persona que estás pidiendo. La motivación es esa. Vamos en familia y va a ser algo bien grato, y esto lo organiza el movimiento de cursillos. El día, porque a todo esto viene también la celebración de San José de Constitución, nuestro patrono. Y el mensaje indica lo siguiente, que invita a toda la comunidad a participar de los festejos que se realizarán con motivo de la celebración de nuestra fiesta patronal, en honor a San José, el 19 de marzo del 2018. ¿Cuál es la programación? Bueno, ya comenzó el resto de la novena, del novenario, que comienza todos los días a las 19:30. En este momento está comenzando el novenario. Luego, el domingo 18 a las 20 horas, la misa. Y luego a las 21 horas tenemos un concierto de alabanza y oración especialmente con el cantautor nacional y católico Fernando Leiva. Y el lunes 19 a las 20 horas tenemos la misa solemne y la procesión de la luz. ¿Quién es Fernando Leiva? Manuel, ¿nos puede ayudar con eso? Fernando Leiva, un cantautor de música católica, que aquí lo tenemos. Y es la canción más conocida. ¿Qué canta? Ah, claro. Ah, claro, ahí va. Mira cómo aclara en la cordillera, cómo florece el resplandor del sol, cómo la fría mañana se entibia, cómo Dios nos da un día más de amor, y su luz recorre campos y florestas, abarcando hasta en el último rincón, penetrando por tinieblas, dando vida, y jamás detiene su calor. Aclaró en el último rincón de mi pieza, aclaró en el último rincón de mi corazón, aclaró la eterna oscuridad del camino, aclaró un día más de vida nos ofrece Dios. Y de nuevo despertamos a la vida, a entregarnos por entero a la labor. Si pudiera detener esta rutina y dar gracias porque existo hoy, cambiaría como todo cambiaría, por completo nuestra posición, de egoísmos y de falsas apariencias, cambiaría nuestro falso amor.
aclaró en el último rincón de mi pieza, aclaró en el último rincón de mi corazón, aclaró la eterna oscuridad del camino, aclaró un día más de vida nos ofrece Dios y aclaró en el último rincón de mi pieza, aclaró en el último rincón de mi corazón, aclaró la eterna oscuridad del camino, aclaró un día más de vida nos ofrece Dios en el último rincón de mi pieza, oh, en el último rincón de mi corazón, aclaró la eterna oscuridad del camino, aclaró un día más de vida nos ofrece Dios. Ahí estaba Fernando Leiva y uno de los éxitos que se dio a conocer. Aclaró. Aclaró, tiene muchos temas más, por ejemplo, ese Tres Cosas tiene el amor, que es como el himno al misionero, ¿cierto? Tres Cosas tiene el amor y ponerse a caminar. Y vamos a estar con él el domingo. Recuerden, después de la misa a las 20 horas, al terminar la misa, creo que en la plaza, ¿cierto? En el frontis de la parroquia. Creo que sí, al frente de la parroquia. Ya. Y vamos a hacer todo lo posible, todo lo que esté en nuestras manos para poder transmitírselo y llevárselo a todos ustedes quienes no puedan asistir a la parroquia. Aquí, en la 89.5 Exactamente. de Radio Santa María. Sí. Así que esa era una pincelada de quién es este cantautor católico, que muy conocido, tiene canciones Muy bonita, muchas sí, canciones, claro. tengo un CD. Y no es primera vez que viene, ¿eh? Ha venido en varias oportunidades. Sí, incluso a Putú también ha venido. Sí, ha venido a Putú. Así que bueno, Así que- estábamos hablando del tema de las sectas. Así es, volvamos al tema de Es las un sectas. tema que no es menor, la verdad que es un tema bastante controversial, pero que yo creo que es bueno tocarlo y también para que las personas un poquito estén preparadas. Entonces decíamos que el problema de las sectas es que siguen dividiendo, siguen confundiendo a la gente, digamos, dicen que se basan ellos completamente en la Biblia, y yo quiero aclararle a las personas que la Iglesia Católica se funda previo a la formación de la Biblia. Fíjate que la Iglesia nace con Pedro, digamos, en el siglo cero, perdón, siglo I, año 33, y resulta que la Biblia viene recién a configurarse en el siglo IV, con un papa católico, y a través de varios concilios, donde la Iglesia, en el fondo, donde intervienen muchas personas, establecen que son 27 libros los que forman el Nuevo Testamento. Entonces, te fijas que qué gran contradicción. O sea, la Iglesia Católica forma la Biblia y resulta que hoy día todos los hermanos evangélicos o los testigos de Jehová nos atacan a través de la Biblia que justamente creó la Iglesia Católica. Y resulta que te das cuenta que la Iglesia, más que la Biblia, se transmite por tradición. Fíjate que cuando en los primeros siglos mucha gente no sabía leer, por lo tanto la transmisión de la fe era en forma oral. No era necesario, digamos, hubieron muchos años en que la Iglesia se transmitió en forma oral. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente hoy día estos grupos ¿qué hacen? Agarran la Biblia y dicen, no, la Biblia, digamos, es lo que es la palabra total, tiene la razón total. Y resulta que no es tan así, porque Jesús no escribió la Biblia. ¿Te fijas? Si Jesús hubiera querido escribir la Biblia, o hubiera querido escribir, digamos, cómo era la Iglesia, lo hubiera hecho él mismo. Sin embargo, no, él deja que después de 3 siglos, varias personas, digamos, que van juntando varios libros, a través de un papa católico, como te decía, San Dámaso, crean este libro. Y fíjate que después los hermanos evangélicos han ido sacando libros de la misma Biblia que es católica. Entonces, se fijan la gran contradicción. Yo creo que estamos haciéndole un flaco favor al mundo. Y eso es lo que nosotros queremos transmitir. Yo quiero leer aquí una palabra de Mateo 7, 15, 23, donde dice así: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestiduras de ovejas, mas por dentro son lobos feroces. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos,
mas el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este entrará en el reino de los cielos. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre obramos muchos prodigios? Porque es así, los hermanos evangélicos obran prodigios, hacen sanaciones, hacen exorcismos. Y fíjate que lo que le dice Jesús: y entonces yo les diré, nunca jamás os conocí, apartados de mí, los que obráis la iniquidad. O sea, Jesús nos está diciendo, fíjate, mira, claro, tú oraste a través de mí, hiciste algunos milagros, mira, fíjate, sanaste personas, porque el demonio también puede sanar. Bueno, yo creo que ellos actúan a través del Espíritu. Pero sin embargo Jesús le dice, no te conozco, porque tú no fuiste fiel a mi palabra. Y tanto así que yo quiero leer algo muy, muy fuerte que encontré aquí en Gálatas 1, 8, 9. Y que realmente hay una profecía aquí, y dice así: San Pablo le dice a la gente, aun cuando nosotros mismos, aun cuando un ángel del cielo os anuncia un evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea maldito. Lo dijimos ya y ahora vuelvo a decirlo. Si alguno os predica un evangelio distinto del que recibisteis, sea anatema. Fíjate, o sea, San Pablo, uno de los fundadores de la Iglesia Católica, le dice eso a la gente en esa época. Entonces, ojo, porque hay mucha gente que está predicando un evangelio que no corresponde. Tienen muchos errores fundamentales en lo que ellos profesan. Por ejemplo, ellos no reconocen la primacía de Pedro, como ya lo contábamos en Mateo 24. No respetan la tradición de la Iglesia. Aceptar solamente lo que se encuentra escrito textualmente en la Biblia es un gran error, porque eso se presta para millones de interpretaciones. O sea, puede aparecer cualquier iluminado. Tú podrías decir, Marco, mira, no, en realidad esta Biblia está equivocada, porque resulta que lo que dijo el Padre el otro día no es verdad, porque yo no tengo que adorar a ninguna imagen, a ningún santo. Entonces tú podrías hacer otra iglesia y te fijas, y así no iríamos. Después, María no está reconocida en ninguna de estas sectas. María es madre de Jesús, y el que dice eso se opone a la Biblia que tanto ellos dicen apreciar. La Virgen María aparece con pleno fundamento bíblico. Tú me contabas al principio que la Biblia aparece, bendita eres entre todas las mujeres. O sea, cuando nosotros sabemos, cuando la Virgen visita a su prima Isabel, ¿qué es lo que dice? ¿Quién soy yo para que me visite la Madre del Señor? Lo dice la Biblia. Entonces, se fijan las grandes contradicciones. Después tenemos el otro problema que tienen las sectas, es que no hacen un culto a la verdad. Porque ellos, ¿qué es lo que hacen? Usan muchas asustan a la gente, hablan del fin del mundo, atraen a los pobres prometiéndoles dinero, medicinas, hablan de partes de la Biblia sacándolas fuera de contexto. Entonces llevan una vida espiritual muy superficial, ¿no? Si se adentraran realmente en lo que es la iglesia y la palabra, jamás dirían las cosas que dicen. Por ejemplo, a mí me llama siempre la atención cuando ellos dicen, no, que Jesús dijo que el único intercesor entre el Padre y los hombres es Cristo. ¿Te fijas que eso siempre lo dicen? Y resulta que entonces si a ti, si tu hijo se te enferma, tú no podrías rezar por tu hijo, porque tú estarías intercediendo por tu hijo. ¿O no es así, Marco? Sería como absurdo. Nadie podría interceder por un amigo, por una persona enferma. ¿Te fijas? Tienen muchas contradicciones cuando hablan de que en la Biblia, por ejemplo, dice que nadie llame padre a cualquier ser humano. Entonces yo no le puedo decir papá a mi padre en la tierra. Entonces, tienen muchos errores. Por ejemplo, el tema del celibato. Los católicos sabemos que el celibato lo establece San Pablo en la Biblia como una elección de vida, porque la persona que es célibe puede en el fondo dedicarse 100% al Evangelio. Y lamentablemente la mayoría de estos pastores tienen una o varias mujeres. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Después, la mala interpretación que hacen de la Biblia. Por ejemplo, el falso principio de que hablan de la interpretación de la Biblia. Esto es la raíz de todos los males, y esto es lo que ha producido esta gran multiplicación de sectas. Como les decía, Jesús no escribió ningún libro. Si él lo hubiera querido hacer, lo hubiera hecho directamente, se hubiera puesto a escribir y no hubiera hecho todo muy establecido. No fue así, él lo hace por tradición. Entonces, bueno, esto es un poquito lo que nosotros queríamos transmitirle en el día de hoy, pero bueno, sin ánimo de pelear. Yo creo que
Si bien es un tema que es apasionante, pero... Y yo creo que no es menor que la gran división que vemos, ¿no? No sé qué le parece a ustedes. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Se ve lo apasionado de Vicente en este momento. Ver cómo otros hermanos que hemos compartido la misa están en otra iglesia. Ya, yo de hecho, es más, mi padrino de confirmación hoy en día pertenece a otra iglesia. Y yo le dije a él, tú siempre vas a ser mi padrino de confirmación, porque tú tienes los sacramentos de la iglesia católica. Y a ti te marcaron con el crisma bautismal, y eso no se va a borrar. No. Pero sí hacer la invitación a todos aquellos que están en esa duda, aquellos hermanos que están justamente, que van, como mencionábamos, llegan, le golpean su puerta y no hayan cómo responder. Oye, acudamos con más seriedad al catecismo que nos ofrece la Iglesia Católica. Por ejemplo, si yo inscribo a mi hijo menor a la iniciación a la vida eucarística, la primera comunión, como antiguamente se mencionaba, es para los padres, no es un derecho para uno de los dos solamente. Por lo general van solamente madres. Tienen que ir los dos, y ahí van a recibir una formación. Entonces tomémosle la seriedad a todos estos elementos que nos entregan, la herramienta que nos entrega la Iglesia Católica para poder potenciar nuestra fe cristiana. Así también tenemos muchas comunidades. Ya están los mismos carismáticos, están los catecúmenos, está el Cursillo de Cristiandad, están los franciscanos. Todos ellos, ¿cierto?, son comunidades en un solo, son cristocéntricos. Y son bastante distintos, o sea, Son realmente distintos, si usted quiere buscar diversidad, la va a encontrar en la misma iglesia Claro, católica. si usted es más persona de acción, hay trabajo de evangelización. Si usted es más persona de oración, hay comunidades que se dedican a la oración. Entonces, herramientas tenemos herramientas en nuestra iglesia, y especialmente aquí en Constitución tenemos muchas herramientas donde tú no te puedes sentir solo, y siempre vas a ser acogido y siempre vas a ser bien recibido con las manos abiertas. La invitación es para todos ustedes que no se alejen, que vuelvan a casa. Que vuelvan a casa, porque el alma de ustedes lo va a buscar, como decía el padre Gustavo, la vida es para buscar a Dios, la alma, la muerte para encontrarlo y la eternidad para poseerlo. Las personas que nos están escuchando saben que su alma no va a estar en paz, y busquen a ese Dios en la Iglesia Católica, porque así lo quiso Cristo. Cristo está es una sola con el Cristo, Dios y la Iglesia es lo mismo. ¿Te fijas? No se puede separar a la Iglesia porque fue fundada por Él. Hay un matrimonio entre Jesús es cabeza de su Iglesia. Por lo tanto, esa es la invitación: vuelvan a la Iglesia, llenen ese vacío, protejan a su gente, a su familia, a través de esta Iglesia que somos todos, que no es perfecta, pero que es porque está formada por seres humanos. Entonces, yo creo que esa no es la idea es poder ir mejorando cada día. Y si usted tiene algo que decirle a la iglesia, venga, pero dígalo de adentro, desde adentro, pero no pelando de afuera. Porque si usted está luchando contra la Iglesia Católica, créame que está luchando contra el mismo Cristo. Si usted se dice cristiano, por favor no hable mal de la Iglesia Católica, porque eso es una gran contradicción. Porque resulta que la Iglesia Católica nace junto con Cristo. Entonces están cometiendo un gran error, es una barbaridad. O sea, realmente da pena. O sea, a mí yo lo digo con mucha pasión, porque a mí no lo puedo creer. O sea, no puedo creer este ataque frontal. Hay que orar solamente, Vicente. Este ataque frontal. Y yo digo, ¿qué hay detrás de eso? Que lamentablemente hay intereses económicos. Y vivimos en un mundo donde lamentablemente la gente tiene interés económico, y que se da justamente en lugares como Constitución. Voy a decir una palabra que se la escuché a un sacerdote que es un poco dura, pero católico ignorante, futuro protestante. Conozca la palabra, conozca la iglesia, y usted se va a dar cuenta que aquí lo tiene todo. Bien, estamos concluyendo este tema, ya que yo creo que va a ser uno de los pocos temas que no es que estemos hablando en contra de todas las otras iglesias que existen. Solo estamos dando fundamentos de que lo erróneo en que están. Porque créame, yo nunca he visto, por ejemplo, un padre que haga comparación en una liturgia, en un tema sobre otra iglesia. No. Lo que sí no hacen
los hermanos separados, ¿cierto? En cual colocan, ¿cierto?, como eje central del error la Iglesia Católica, y de ahí empiezan a desmenuzarla y empiezan a fortalecer lo que ellos quieren entregar a sus fieles, que muchas veces de ignorancia, como les comentaba, acuden a ellas. Bien, Vicente, la invitación entonces nuevamente para las actividades que tenemos, que están organizadas con mucho cariño, con mucho amor, para que justamente nuestra iglesia empiece a dar nuevos frutos, empiece a cautivar a aquellos que están alejados. Estamos en Cuaresma, en un momento, son 40 días de mucha reflexión, que ya pronto vamos a vivir, ¿cierto?, lo que es Semana Santa, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Padre. La invitación a eso, en que en este tiempo de Cuaresma reflexionemos cómo queremos seguir afrontando este 2018. ¿Qué errores he tenido? Los sacerdotes están confesando todos los domingos. Así que acérquese a misa. Recuerde que usted no se confiesa con el sacerdote, se confiesa con Cristo. Que hoy día no es confesión, sino que es reconciliación. Así que la invitación está, que participe, prepare sus farolitos para este jueves, y el fin de semana vamos a terminar, ¿cierto?, con esta fiesta a San José Patrono, y el lunes, que es la misa solemne en conmemoración, ¿cierto?, de la procesión de la cruz por las calles de nuestra ciudad. Vicente, muchas gracias por la preparación del tema. Ya la próxima semana vamos a tener un grato invitado. Sí, vuelven los invitados, una sorpresa. ¿cierto? Una sorpresa, así que los invitamos para que el jueves escuchan la repetición de este capítulo, y el próximo martes vamos a ver con un nuevo programa en vivo y en directo. Manuel, ¿algunas palabras? Agradecer a todos los que nos están escuchando y nos siguen diariamente a través de Radio Santa María en la 89.5. Así que, y que también vamos a hacer todo lo posible para transmitir a Fernando Leiva cuando esté cantando para todos nosotros. Muy bien, queridos hermanos, bendición a todos. Saludos a todos, muchas bendiciones, un abrazo. Era el primer día de la fiesta y se comía pan sin levadura. Los que le seguían se acercaron, preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena pascual? El Señor les contestó: en la ciudad encontrarán un hombre que les guiará hasta el lugar donde dirán que les mandó el Maestro, donde dirán que les mandó el Maestro. No era una tarde cualquiera, era la tarde del jueves, era aquel día de fiesta, era la alianza naciente, día en que el pan se hace cuerpo, día en que el vino es su sangre, sellando una nueva alianza, la alianza de la esperanza. Junto a la mesa en el lugar que compartían, dijo que uno de ellos lo traicionaría. Aquel que comparte mi pan, sobre la mesa está su mano al lado mío, sobre la mesa está su mano al lado mío. No quiero ser, Señor, quien te traicione, dame la fuerza a no negarte nunca más, y compartir contigo esta Pascua, esta Pascua. No quiero ser, Señor, quien te traicione, dame la fuerza a no negarte nunca más, y compartir contigo esta Pascua, esta Pascua.